Voy a dar continuación a la lectura de El mito de Sísifo. Batir todos los récords es, ante todo y únicamente, estar frente al mundo con la mayor frecuencia posible. ¿Cómo hacer eso sin contradicciones y sin juegos de palabras? Porque, por una parte, lo absurdo enseña que todas las experiencias son indiferentes y, por otra, empuja a la mayor cantidad de experiencias. ¿Cómo no hacer entonces, igual que tantos hombres de los que hablaba antes, elegir la forma de la vida que nos aporta la mayor cantidad posible de esa materia humana, introduciendo con ello una escala de valores que, por otro lado, se pretende rechazar? Pero sigue siendo lo absurdo y su vida contradictoria lo que nos enseña. Pues el error estriba en pensar que la cantidad de experiencias depende de las circunstancias de nuestra vida, siendo así que depende solo de nosotros. En esto hay que ser simplista. El mundo proporciona siempre la misma suma de experiencias a dos hombres que vivan el mismo número de años. A nosotros atañe tener conciencia de ellas, sentir la propia vida, la rebelión, la libertad y lo más posible es vivir lo más posible. Allá donde reina la lucidez, la escala de valores resulta inútil. Seamos aún más simplistas. Digamos que el único obstáculo, el único lucro cesante, lo constituye la muerte prematura. El universo sugerido aquí no vive sino por oposición a esa constante excepción que es la muerte. Y por ello, ninguna profundidad, ninguna emoción, ninguna pasión y ningún sacrificio podrían igualar a los ojos del hombre absurdo, aunque así lo deseara. Una vida consciente de 40 años y una lucidez que abarcase 60 años. La locura y la muerte son sus aspectos irremediables. El hombre no elige. Lo absurdo y el acrecentamiento de vida que éste entraña no dependen, pues, de la voluntad del hombre, sino de su contrario, que es la muerte. Pensando bien las palabras, se trata solo de una cuestión de suerte. Hay que saber consentir en ella. 20 años de vida y de experiencias no se reemplazarán ya nunca. Por una inconsecuencia extraña en raza tan sagaz, los griegos aseguraban que quienes morían jóvenes eran los amados de los dioses. Y no es cierto, salvo si se quiere admitir que entrar en el mundo irrisorio de los dioses es perder para siempre el más puro de los goces, que es sentir y sentirse sobre esta tierra. El presente y la sucesión de los presentes ante un alma sin cesar consciente, tal es el ideal del hombre absurdo. Mas la palabra ideal conserva aquí un sonido falso. No es siquiera su vocación, sino solo la tercera consecuencia de su razonamiento. Habiendo partido de una conciencia angustiada de lo inhumano, la meditación sobre lo absurdo regresa, al final de su itinerario, al seno mismo de las llamas apasionadas de la rebelión humana. Saco así de lo absurdo 3 consecuencias, que son mi rebelión, mi libertad y mi pasión. A través del mero juego de la conciencia transformo en regla de vida lo que era invitación a la muerte y rechazo el suicidio. Conozco sin duda la sorda resonancia que corre a lo largo de estas jornadas, mas no tengo que decir sino una frase, que es necesaria. Cuando Nietzsche escribe, parece claramente que lo principal en el cielo y en la tierra es obedecer mucho tiempo y en una misma dirección. A la larga, de ello resulta algo por lo que vale la pena vivir sobre esta tierra, como por ejemplo la virtud, el arte, la música, la danza, la razón,
el espíritu, algo que transfigura, algo refinado, loco o divino. Ilustra la guerra de esta moral de gran porte, pero muestra también el camino del hombre absurdo. Obedecer a la llama es a la vez lo más fácil y lo más difícil que hay. Conviene, sin embargo, que el hombre, al medirse con la dificultad, se juzgue algunas veces. Es el único que lo puede hacer. La plegaria, dice Alain, es cuando la noche cae sobre el pensamiento, pero es necesario que el espíritu se encuentre con la noche. Responden los místicos y los existencialistas. Ciertamente, mas no esa noche que nace ante los ojos cerrados y por la sola voluntad del hombre, noche oscura y cerrada que el espíritu suscita para perderse en ella. Si debe encontrarse con una noche, sea esta más bien la de la desesperación, que sigue siendo lúcida, noche polar, vigilia del espíritu, de la que se alzará quizás esa claridad blanca e intacta que dibuja cada objeto en la luz de la inteligencia. En ese grado, la equivalencia encuentra la comprensión apasionada. Ni pensar entonces en juzgar el salto existencial. Este recobra su puesto en medio del fresco secular de las actitudes humanas. Para el espectador, si es consciente, ese salto sigue siendo absurdo. En la medida en que cree resolver la paradoja, la replantea por entero. A este título es conmovedor, a este título todo vuelve a ocupar su lugar y el mundo absurdo renace con su esplendor y su diversidad. Pero es malo detenerse, difícil contentarse con una sola manera de ver, privarse de la contradicción, acaso la más sutil de todas las formas espirituales. Lo que antecede define solo una forma de pensar. Ahora se trata de vivir. El hombre absurdo. Si Stavrogin cree, no cree que cree. Si no cree, no cree que no cree. Dostoyevsky. No sé cómo se pronuncian esos nombres. Una disculpa. Mi campo, dijo otro nombre que no sé pronunciar, Goethe, no sé. Mi campo es el tiempo. He aquí la palabra absurda. ¿Qué es, en efecto, el hombre absurdo? El que, sin negar lo eterno, no hace nada por él. No es que la nostalgia le sea ajena, pero refiere a ella su valor y su razonamiento. El primero le enseña a vivir sin apelación y a satisfacerse con lo que tiene. El segundo le enseña sus límites. Seguro de su libertad a plazo, de su rebelión sin futuro y de su conciencia perecedera, prosigue su aventura en el tiempo de su vida. Ahí está su campo, ahí su acción, que sustrae a todo juicio excepto al suyo. Una vida más grande no puede significar para él otra vida. Sería deshonesto. No me refiero aquí a esa eternidad irrisoria que se llama posteridad. Madame Roland se remitía a ella. Esa imprudencia recibió su lección. La posteridad cita de buen grado la frase, pero se olvida de juzgarla. A la posteridad, Madame Roland le es indiferente. No se trata de disertar sobre la moral. He visto a personas que obraban mal con mucha moral, y todos los días compruebo que la honradez no necesita reglas. El hombre absurdo solo puede admitir una moral, la que no se separa de Dios, la que se dicta. Pero él vive justamente al margen de ese Dios. En cuanto a las otras morales, e incluso también el inmoralismo,
El hombre absurdo no ve en ellas sino justificaciones y no tiene nada que justificar. Aquí parto de principio de su inocencia. Esa inocencia es temible. Todo está permitido, exclama Iván Karamazov. También eso huele a absurdo, aunque a condición de no tenerlo de manera vulgar. No sé si se ha observado bien. No se trata de un grito de liberación o de gozo, sino de una amarga constatación. La certidumbre de un Dios que diera su sentido a la vida sobrepasa con mucho en atractivo el poder impune de hacer el mal. La elección no sería difícil, pero no hay elección y entonces comienza la amargura. Lo absurdo no libera, ata. No autoriza todas las acciones. Todo está permitido no significa que nada esté prohibido. Lo absurdo devuelve solamente su equivalencia a las consecuencias de los actos. No recomienda el crimen, sería pueril, mas devuelve su inutilidad al remordimiento. Y asimismo, si todas las experiencias son indiferentes, la del deber es tan legítima como cualquier otra. Uno puede ser virtuoso por capricho. Todas las morales están basadas en la idea de que un acto tiene consecuencias, pero lo legitiman o lo anulan. Un espíritu impregnado de absurdo juzga solamente que esas consecuencias han de ser consideradas con serenidad. Está dispuesto a pagar. Dicho de otro modo, aunque para él pueda haber responsables, no hay culpables. Consentirá a lo sumo en utilizar la experiencia pasada para fundamentar los actos futuros. El tiempo hará vivir al tiempo y la vida servirá a la vida. En ese campo, a la vez limitado y repleto de posibilidades, todo en sí mismo le parece imprevisible, salvo su lucidez. ¿Qué regla podría, pues, sacarse de este orden irrazonable? La única verdad que puede parecerle instructiva no es nada formal. Se anima y se despliega en los hombres. No son, pues, reglas éticas las que el espíritu absurdo puede buscar al final de su razonamiento, sino ilustraciones y el soplo de las vidas humanas. Las pocas imágenes que siguen son de esa clase. Prosiguen el razonamiento absurdo, dándole su actitud y su calor. Necesito desarrollar la idea de que un ejemplo no es forzosamente un ejemplo que haya que seguir, menos todavía si es posible en el mundo absurdo, y que estas ilustraciones no son, por tanto, modelos. Además de que hace falta vocación para ello, resulta ridículo, salvadas todas las distancias, deducir que Rousseau, que hay que caminar a cuatro patas, y de Nietzsche, que conviene maltratar a la propia madre. Hay que ser absurdo, escribe un autor moderno. No hay que ser iluso. Las actitudes de que hablaremos solo cobran todo sentido cuando se tienen en cuenta sus contrarias. Un supernumerario de correos es igual a un conquistador si la conciencia le es común. Todas las experiencias son indiferentes a este respecto. Las hay que sirven al hombre y otras lo perjudican. Le sirven si es consciente. Si no, no tiene importancia. Las derrotas de un hombre no juzgan a las circunstancias, sino a él. Elijo únicamente hombres que solo aspiran a agotarse o de quienes yo tengo conciencia. Por ellos, de que se agotan, o de que yo tengo conciencia por ellos de que se agotan. La cosa no pasa de ahí. De momento no quiero hablar sino de un mundo donde tanto los pensamientos como las vidas carecen de futuro. Todo lo que hace trabajar y agitarse al hombre utiliza la esperanza.
El único pensamiento que no sea engañoso es, por ende, un pensamiento estéril. En el mundo absurdo, el valor de una noción o de una vida se mide por su infecundidad. Bueno, pues hasta aquí dejamos la lectura hoy. Muchas gracias.